Buenos días, hermanos. Vamos a tomar asiento, los invito a tomar asiento. Qué bueno estar juntos, qué rico, qué bueno poder adorar al Señor. Estamos súper contentos de poder verles y ver a nuestra hermana igual, que no habíamos visto ya hace un tiempo. Qué rico que puedan estar acá. Y estamos muy felices de poder anunciar también, y antes del estudio quiero anunciarles que el próximo domingo, para todos, iniciamos niños. Así que iniciamos niños. Qué bueno. Iniciamos niños. Ya en un principio, los 2 primeros domingos del mes, agradecemos al Señor por eso, así que las mamitas, papitos que no están ahí en línea, va a haber disponibilidad clases de niños la próxima semana. Y también tenemos la próxima semana la tarde de coinonía, que le hemos llamado nosotros, de comunión, ya que después de acá vamos a partir en dirección al campo. Ahí nuestros hermanos Pablo, en la casa de nuestros hermanos Pablo y Damaris, vamos a estar ahí compartiendo un almuerzo juntos y un tiempo importante, ya juntos. Hace tiempo que no pasamos un tiempo así. Así es que toda la información Pablo la tiene, ya. Hay una pequeña cuota que no es muy alta, pero hablan con él, ya. Y si alguien no tiene para pagar, no es la idea que se quede porque no tenga, así que de alguna manera el Señor va a proveer, ¿ya? Eso son avisos importantes que quería dar. Así que ahora sí, vamos a nuestro estudio. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 12. Hoy día vamos a terminar el capítulo 1. Si escuchaste la semana pasada el estudio, el primer estudio que tuvimos, te diste cuenta de que esta carta es una carta bastante distinta y diferente a la primera. La primera carta es una carta de corrección, es una carta donde Pablo envió a los hermanos de Corintios por ciertas situaciones que estaban ocurriendo. La iglesia de Corinto era una iglesia súper carnal, y entonces Pablo tuvo que corregir esas cosas en amor hacia ellos. Él corrige esas cosas. Entonces, en esta segunda carta es un poco distinta porque al recibir la primera carta, los hermanos de Corinto tuvieron reacciones distintas, ¿ya? Hubo una gran mayoría de hermanos que aceptó la corrección, que aceptó lo que Pablo escribió, pero hubieron algunos hermanos que no lo aceptaron y que algunos, influenciados por falsos maestros, atacaron a Pablo como diciendo Pablo no es un verdadero apóstol. Entonces lo que hace en esta segunda carta el apóstol Pablo es abrirnos el corazón, ¿ya? Abrirnos su corazón, abrirnos el living de su casa, invitarnos a un café y decir, mira, esto es el ministerio, esto es lo que un verdadero hombre de Dios es, y estas son las penurias que se pasan en el ministerio, pero a la vez esta es lo rico del ministerio, ¿eh? Eso es importante, ¿ya? O sea, cuando servimos al Señor, sin duda hay cosas muy, muy heavy que pasamos, pero hay cosas muy bonitas también. Y que nosotros también pasamos y tenemos un gran privilegio los que servimos al Señor de ver la obra de Dios. Por ejemplo, hoy día verlos a ustedes es una obra de Dios. O sea, es una obra de Dios en lo que Él ha hecho, y para nosotros es tremendo verles acá y ver lo que el Señor ha estado haciendo. Entonces, esta carta tiene ese tono, y en los primeros versículos que vimos nosotros la semana pasada, vimos que Dios es nuestro Padre y es un Padre de toda consolación y de toda misericordia. Que mientras más grandes han sido las tribulaciones, o pueden ser las tribulaciones de una persona que sigue al Señor, más grandes van a ser los consuelos de parte de nuestro Padre, preparándonos también, ¿cierto?, para consolar también a otros. Y es la manera que Dios nos prepara para consolar también a otras personas que estén alrededor del mundo, cristianos que estén pasando las mismas situaciones. Y dijimos entonces que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, ¿verdad? Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. En Juan capítulo 16 le dijo a sus discípulos, ustedes en el mundo van a tener aflicción, pero en el capítulo 14, recordemos que Jesús les dijo, yo les voy a enviar un consolador para que esté con ustedes todos los días. Así que, si bien hay aflicciones en el ministerio, hay aflicciones en la vida cristiana, también tenemos consuelo en nuestro Padre Celestial, nuestro Padre de toda consolación y de misericordia. Y aún Pablo, en los momentos en que él perdió la esperanza de vivir, ¿recuerden eso? ¿Se acuerdan que lo vimos? Que Pablo les compartió a los hermanos y les dijo, mira, yo casi perdí la esperanza de vivir en una situación que no sabemos cuál de todas fue, pero que el Señor lo levantó y lo guardó. ¿Okay? Van a haber momentos, hermanos, en que nosotros, sin duda alguna, vamos a pensar que ya se perdió toda la esperanza, que ya no tenemos esperanza, que ya hasta aquí nomás llegamos, pero ahí viene el Señor y nos levanta de manera sobrenatural. Y eso es lo importante, que la paz que Dios da
es una paz que no entendemos, que viene de Él, del poder del Espíritu Santo de manera sobrenatural, para que esos momentos en que nosotros sabemos que las fuerzas van a flaquear, aparece el Espíritu Santo. Y eso es lo rico, que cuando nuestra fuerza decae, es cuando aparece el poder del Espíritu Santo brotando de nuestro corazón. Y eso es bueno. No viene el poder del Espíritu Santo en la fortaleza del hombre. El poder del Espíritu Santo viene cuando nosotros nos debilitamos, cuando estamos atentos y sabemos nuestras debilidades. Ahí el poder de Dios, ¡pum!, aparece en nuestra vida. Y en el verso 12 en adelante, Pablo ahora habla de que su ministerio es un ministerio que es digno. ¿Por qué su ministerio es digno de confianza? ¿Ya? Es rico saber de que alguien es digno de confianza, sobre todo en nuestros tiempos, ¿verdad? Y habían algunos apóstoles falsos y algunos hermanos que no les gustó la primera carta, que porque Pablo cambió el itinerario de su viaje, que no lo fue a ver como él dijo, o de la manera que él dijo en un primer momento, estos hermanos se aprovecharon de eso para pensar y decir, ¿sabes qué? Pablo no es un verdadero apóstol, ¿viste? Pablo es un mentiroso, porque nos dijo que iba a venir a vernos en tal día, tal hora, tal fecha, y no vino. ¿Ya? Y entonces Pablo va a explicar en estos versículos, y también en parte del capítulo 2, nos va a explicar qué onda pasó, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver desde el versículo 12. Leamos versículo 12 al 14. Dice lo siguiente. Dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y especialmente hacia ustedes. Porque ninguna otra cosa les escribimos, sino lo que leen y entienden. Y espero que entenderán hasta el fin, como también ustedes nos han entendido en parte que nosotros somos el motivo de su gloria, así como también ustedes la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a ver, familia, 3 puntos de por qué el ministerio de Pablo es un ministerio de confianza. Primero, porque es un ministerio que ha sido impactado por la gracia de Dios. ¿Ya? Cualquier ministerio que es de Dios es digno de confianza cuando ese ministerio es impactado por la gracia de Dios. Ahí partimos. ¿Se entiende? Ahí comenzamos. Ahí comienza un ministerio digno de confianza. Un ministerio que parte entendiendo que somos salvos solo por la gracia de Dios. Por ahí comenzamos. ¿Ya? Entonces, lo que Pablo nos menciona aquí es que cuál es su gloria y cómo Él se ha conducido entre los hermanos. Y es rico ver porque Pablo tenía un testimonio ante los hermanos que era muy bueno, genial, ¿no? Pablo tenía un buen testimonio delante de las personas, frente a la gente en general. Recuerden ustedes que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 1, le dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, exactamente. Entonces, Pablo sí era un hombre que podía decir eso, porque él imitaba a Jesús. Y es genial lo que nosotros vemos en estos pasajes. Entonces, lo interesante de esto, familia, es que mira lo que dice acá. Dice, Pablo nos menciona que este testimonio, fíjense ustedes lo que dice el verso 12, no es fruto de un esfuerzo humano y carnal. Fíjense ustedes bien lo que dice. No es fruto de un esfuerzo humano y carnal, sino fruto de la gracia, de lo que la gracia de Dios hizo en la vida del apóstol Pablo. ¿Ya? Lo que Dios hizo a través de su gracia. Entonces, hay un punto súper importante aquí, y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos nosotros tener un testimonio que impacte a nuestra familia que no conoce al Señor? ¿Cómo puedo tener un testimonio vivo de lo que Cristo es en mi vecindario, ¿ya? O en mi lugar de trabajo donde Dios me ha puesto? A veces nosotros pensamos que para ser misionero hay que irse a China, a África, a los países donde persiguen a la iglesia. No. Nosotros somos llamados donde nosotros estamos puestos. Eso es lo que nosotros creemos. Esta iglesia tiene una visión bien clara, que es
preparar a los santos, o sea, preparar a ustedes, para que ustedes a la vez preparen a otros. Es decir, preparamos, ¿cierto? Ganamos, el Señor trae gente, las preparamos y las enviamos. Y ovejas sanas comienzan a reproducir ovejas sanas. Entonces, mira, ¿cómo yo puedo impactar entonces? ¿Cómo puedo hacer para que mi testimonio sea un testimonio vivo delante de las personas? Y aquí el apóstol Pablo nos da la respuesta. En el verso 12. Por la santidad, sinceridad y gracia que viene de Dios. ¿Ok? Eso no es algo que tú vayas a poder hacer en tu carne, en tu propia fuerza. Eso, cuando nosotros nos ponemos bajo la gracia de Dios, es cuando nuestra vida va a empezar a ser un testimonio vivo hacia los demás de lo que Cristo ha hecho. Solo ahí. Entonces, ese es el punto número 1. ¿Ya? Entonces, y es interesante porque si hay alguien, hermanos, familia, si hay alguien que sí podía decir, yo era una buena persona, yo era correcto, ¿saben quién era? El mismo apóstol Pablo. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol, lo que él escribió a los filipenses? Mira, anda por un momento a Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8. ¿Ya? Avanza un poquito hacia adelante. Está después de 2 de Corintios, está Gálatas, está Efesios y está luego Filipenses. ¿Ya? En el capítulo 3, en los versículos 4 al 8, mira lo que dice el apóstol aquí. ¿Ya? Acuérdense que la versión que leo es la Nueva Biblia de las Américas. Es un poquito distinta, pero es un poquito más clara. ¿Ya? Dice, Pablo dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, fíjate bien, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Jesús. ¡Wow! O sea, lo que Pablo nos dice aquí es, mira, ¿sabes qué? Yo era mejor que todos ustedes. Dice, yo era súper correcto, ¿ok? Religiosamente correcto. Si tuviste la oportunidad de ver anoche el 3:16, religiosamente correcto, como Nicodemo. Nicodemo era religiosamente correcto, pero no tenía una relación con el Señor. Hoy día hay mucha gente religiosamente correcta, no tiene una relación con el Señor, porque no ha recibido, lo más importante, el regalo de la gracia de Dios, que es gratuita. Que yo no puedo poner en esto nada, que todo lo que tengo proviene del Padre, que me ama y que a través de su Hijo derrama sus bendiciones para todos nosotros. Si yo no entiendo ese mínimo punto, familia, mi testimonio no va a impactar a nadie. Solamente van a ser obras muertas, una relación estéril con Dios, sin fruto. Entonces, ¿por qué Pablo gozaba de un testimonio ante los hermanos creíble y confiable? Porque él recibió la gracia de Dios. ¿Qué merecía Pablo? Y él mismo lo dice. ¿Yo qué merecía? Merecía que morir, o sea, merecía ser condenado. Porque perseguí, dice en otra oportunidad, a la iglesia del Señor. Pero Dios en su gracia me llamó y me puso como apóstol. Tremendo. Entonces, ¿cómo impactar a mi familia que no conoce al Señor? No te esfuerces. Disfruta de la gracia de Dios. Disfruta de su amor. Cultiva esa relación de amor con tu Padre Celestial por medio de Cristo y va a venir el testimonio respaldando tu vida detrás.
dando el fruto, ¿no? Importante. Entonces, es muy importante lo que Pablo nos está compartiendo acá. Es la manera de dar un testimonio, es entendiendo primero la gracia de Dios. Ahora, segundo lugar, en el verso 13 también Pablo menciona algo importante, que sus cartas, las cartas que él ha escrito, miren lo que dice el 13, dice, son entendibles y claras y no tienen una segunda lectura, ¿ya? Habían algunas personas que malinterpretaban lo que Pablo escribía, ¿podías creer eso? Nosotros estudiamos la primera carta a los Corintios y eran súper clarito todo. Nosotros la estudiamos. O sea, no había ninguna doble lectura o doble intención. Y eso es lo que Pablo dice a estos hermanos. No se dejen influenciar por personas que toman mis palabras y las tratan de pervertir y hacer que tengan un significado distinto. Familia, yo les quiero compartir algo importante, ¿ya? Mira, nosotros como Calvary Chapel creemos lo siguiente, que la Biblia es un libro sencillo, ¿ya? Hay gente, a mí me metieron miedo cuando llegué al Señor. Me dijeron que tenía que tener estudios para poder estudiar la Biblia. Créanme que no es así. Este libro lo escribió Dios usando hombres para que cualquier persona lo tome y lo estudie. No necesitas saber griego, no necesitas tener comentarios, no lo necesitas. ¿Son útiles? Más puede ser en algún momento. Pero te digo algo, nosotros creemos en una interpretación literal, gramatical, así se llama. Nosotros creemos que en la Biblia se interpreta literal y gramaticalmente. Literal, gramatical. ¿Qué significa? Que las palabras tienen el significado que tienen. Que no hay un doble significado ni un código secreto en la Biblia, que por ahí, si nosotros tomamos de aquí y de acá, va a haber un código secreto. No, no es un código secreto. La Biblia es un libro abierto al hombre, y sencillo y simple. Y por eso, mientras avanzamos, el mensaje es súper claro. ¿Te fijas? Cuando lleguemos a Apocalipsis, que algunos le tienen miedo a ese libro, cuando lleguemos a ese libro al final del Nuevo Testamento, bueno, va a faltar harto, pero si en algún momento llegamos, créeme que es un libro súper sencillo. Cuando lo leemos, lo vamos estudiando desde el comienzo, cuando vemos a Jesucristo. Entonces, perdámosle el miedo a estudiar las Escrituras, que es más sencilla de lo que pensamos. Una de las cosas que me sorprendió cuando llegué a esta iglesia fue que cuando llegué, habían personas exponiendo la palabra en unas conferencias, primero que nunca habían ido a un instituto bíblico teológico en su vida, ¿ok? Y eso ya era llamativo. Pero lo segundo, que el mensaje que daban era profundo y claro a la vez. Y con vida. ¿Ok? Nosotros creemos eso. La Biblia es para cualquier persona y Dios anhela y desea que nosotros conozcamos, porque esto es todo lo que Dios desea del hombre está aquí. Todo su amor está derramado aquí. Para nosotros y para cada uno de nosotros. Por eso es rico, y oraba yo eso, que este libro, familia, lo podemos estudiar aún. ¿Por qué digo aún? Porque no sé lo que viene más adelante. A muchos se le olvida que en algún momento de la historia humana, el comunismo quemó este libro. Lo quemó. Regímenes socialistas y comunistas quemaron este libro. Quisieron borrar del mapa este libro. ¿Cómo la ves? Así que por eso te digo, yo no sé lo que viene, pero hoy podemos disfrutar de este libro. Entonces saquémosle el máximo provecho. Dios quiere hablar a nuestra vida, familia, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora, versos 15 al 18, nosotros vemos el segundo característica del ministerio, de un ministerio de confianza, que el ministerio de Pablo es un ministerio sin dobleces. ¿Se entiende eso? O sea, que es de una sola posición, ¿ya? Sin dobleces. Mira lo que dice 15 al 17. Dice, y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que 2 veces recibieran bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a ustedes y ser encaminado por ustedes en mi viaje a Judea. Por tanto,
Cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne para que en mí haya al mismo tiempo sí y no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, dice acá. ¿Ya? O sea, de acuerdo a lo que Pablo escribió en 1 Corintios 4, 19 y 1 Corintios 16, 5 al 7, ¿se acuerdan? Él anunció visita a Corintios, ¿se acuerdan? Los que han estado desde el comienzo de la carta, primera. Él quería ir a visitarles después de su viaje a Macedonia, era la idea, era su plan, era lo que tenía Pablo pensado hacer. Y eso no fue planificado por Pablo de manera ligera, podríamos decir de alguna manera, pero recordemos algo, que Pablo no se movía por planes personales, sino que se movía por la voluntad de Dios, y eso es bueno. O sea, si no vas a ser flexible en el ministerio y en el camino del Señor, vas a quebrarte. Porque es el flexible el que no se rompe. Y debemos de estar dispuestos y atentos al que el Señor cambie nuestros planes que teníamos originalmente. Y debemos estar prestos a eso. ¿Ya? Y debemos movernos más que por nuestros planes. Es bueno tener un plan, es bueno tener planificada y una agenda, y yo sé que hay gente más ordenada que otra, yo soy un desastre en el orden, o sea, de verdad que sí, he tenido que ordenarme en muchas cosas, pero es importante abrir siempre esa agenda a lo que el Señor quiere hacer y hacia dónde el Señor me va a mover por medio de su Espíritu Santo. Y me encanta porque un ejemplo de flexibilidad y el mejor ejemplo de cómo el Padre guiaba la vida es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Me encanta, me encanta. Porque cuando Él oró al Padre, casi ya terminando su ministerio, Él oró lo siguiente. Dijo, Padre, he hecho. Mira bien lo que oró. He hecho todo. Qué rico. Mira lo que dijo. Todo. No algunas cosas. He hecho todo lo que tú me enviaste a hacer. Todo. Pero recordemos algo. No sanó a todo el mundo. No le predicó a todo el mundo. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo él dijo, yo he hecho todo lo que tú me ordenaste hacer? Porque tenía un cuerpo humano. ¿O queremos hacerlas todas, chutear el córner y cabecearlas? Dios sabe nuestras limitaciones. Y por eso es importante que cada día busquemos la dirección del Señor. ¿Qué hacer en este día? Yo no puedo estar en 2 casas visitando al mismo tiempo. Es imposible. ¿Me entienden? Entonces, en una oportunidad, no lo lean, voy a dar solo la cita si alguien está anotando. En Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 39. Marcos 1, 35 al 39. Jesús estaba orando, muy de mañanita, ¿ya? Estaba orando, él había tenido mucho trabajo y a pesar de todo el trabajo que tenía, estaba orando, muy de mañana y temprano. Y dice que Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, porque andaba un montón de gente buscándolo, porque querían sanidades, porque querían verlo, querían tocarlo, querían compartir con él. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús en esa oportunidad? En esa oportunidad les dijo, vamos a otro lugar. Vamos a otro lugar. Yo necesito ir a los pueblos vecinos. Y fue predicando por toda Galilea, dice, en las sinagogas y echando fuera demonios. Ok, alguien podía interpretar eso, oye, pero ¿qué onda Jesús? ¿No quiso atender a esa gente? No, porque la voluntad del Padre no era que atendiera a esa gente, sino que fuera a este otro lugar. Y eso lo entendió en su tiempo de comunión con el Señor. ¿Se entiende eso? Qué importante es. Tenemos que depender del Señor. Familia, nosotros no podemos hacer nuestra agenda en base a las demandas de las personas. Hacemos nuestra agenda en base a lo que el Señor quiere que hagamos. Y eso nos trae descanso, ¿no? Entonces, a veces decimos a todos que sí. Porque pensamos que es la forma de actuar. Porque muchas veces, no sé, aprendimos así, que estamos para servir y todo. Y sí, estamos para servir, pero tenemos un límite.
Y por eso mismo no podemos estar en dos lugares a la vez. Y el Espíritu Santo nos dirige, ¿no? Eso es lo que Pablo dice acá. Lo que en el fondo le pasó a Pablo fue eso, ¿no? Dice, esta era mi idea, yo quería hacer esto, pero el Señor tocó mi corazón y finalmente hice otra cosa, ¿ya? Entonces, eso es lo que Pablo nos menciona en estos pasajes, que es muy, muy importante. Ahora, mira lo que dice el verso 19 al 22. Dice, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu de nuestro corazón como garantía. ¿Okay? Mira qué importante. O sea, lo que nosotros vemos aquí es que finalmente la palabra, el mensaje de Pablo es confiable porque está basado en la obra que Jesús hizo. Y todas las bendiciones que el Padre derrama hacia nosotros como sus hijos son sí en Jesús. O sea, al Hijo el Padre nunca le dijo que no. ¿Te fijas? Todo lo que el Hijo pide al Padre se lo dio en relación a nosotros, en relación a lo que nosotros recibimos por Cristo Jesús. Tremendo. Todas las bendiciones han sido sí en el Hijo de Dios para nosotros. El Padre ha dicho, voy a bendecirles porque mi Hijo hizo una obra y todo eso se lo voy a dar a ustedes en Cristo, en mi Hijo. Todo para nosotros es bendición en Cristo Jesús. Todo lo que ha sido derramado sobre nosotros es una tremenda bendición y ha sido derramado en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que las promesas de Dios son todas sí para nosotros. O sea, todas las promesas de Dios son disfrutadas por nosotros. Todas llegan a nosotros. Qué bueno es eso. O sea, cada una de las promesas que tenemos en Cristo llegan a nosotros, son efectivas, ¿ya? Son promesas que son efectivas, que llegan. No son como las promesas que nosotros hacemos, que el hombre hace, que los candidatos hacen, que la política hace, que no son ese tipo de promesas que después, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Las promesas que Dios hace y que nos ha hecho por medio de Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz, son todas reales para nosotros. No hay ninguna que no sea real. Todas las podemos disfrutar. Cada una de ellas son para nosotros. Que iba a estar con nosotros todos los días, que iba a enviar al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que ese Espíritu Santo nos iba a consolar, iba a estar todos los días de nuestras vidas hasta el final de los tiempos, y el Espíritu Santo está con nosotros todos los días al final de los tiempos. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Jesús había vencido al mundo. O sea, todas esas promesas. La promesa de que hemos recibido una herencia incorruptible, imagínate eso, lo que significa. O sea, todo eso es real para nosotros, es la persona de Jesús. ¿Te fijas? Por eso el ministerio de Pablo es un ministerio digno de confianza, porque tomó de lo que hemos recibido por medio de Jesucristo y nos dio eso a nosotros. Y Pablo baja la gracia de Dios a su vida y esa gracia de Dios la reparte entre los hermanos. ¿Ya? Y el tercer y gran punto, familia, y esto me encanta. El ministerio de Pablo es un ministerio que glorifica a Dios y que no se enseñorea de la gente. Mira lo que dice el verso 23. Dice, pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. No es que queramos tener control de su fe,
sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecemos firmes. Ah, entonces, ¿qué onda, Pablo? ¿Por qué no viniste a vernos? Aquí está el motivo. Y otro motivo está en el verso 1 del capítulo 2. Dice, pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza. Ahí está el motivo. ¿Ves que no era que Pablo no quería ir a verlos? Pablo no quería verlos ya, porque ¿sabes qué? Iba a ir a solamente retarlos. Iba a ir solamente a retarlos, porque habían muchas situaciones que no se habían solucionado. Y dijo, yo no quiero ir nuevamente con vara, con corrección. No, yo quiero disfrutar ahora y saber de que ustedes andan en el Señor y en obediencia. O sea, en el fondo, Pablo no está y no quiso ir en este tiempo que anunció la visita para darle oportunidad a los hermanos de tomar la carta, de arrepentirse, de venir en arrepentimiento al Señor y cambiar la actitud y gozarse. ¿Sabes que no hay mayor gozo para una iglesia, familia? Es que cuando sus miembros son reprendidos y aceptan la reprensión. Esa es una tremenda bendición. Porque ahí hay crecimiento, ahí hay madurez. Y Pablo quiere eso. Pablo dice, yo no les fui a ver en esa oportunidad porque yo quiero darles el tiempo a ver qué onda, ¿ya? Que agarren la onda, que tomen estas consideraciones, que ustedes puedan tomar la primera carta y corregir lo que yo les dije que tenían que corregir. Para que cuando yo llegue, en el fondo era eso, todos nos gocemos y no tenga que aplicar otra vez disciplina. ¿Se entiende? Ese es el punto, familia. Entonces, ahora me encanta porque el Evangelio es una tremenda bendición para todos nosotros. Recordemos que Pablo, escribiéndole a Timoteo, en 1 Timoteo 1:15, le dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos será esta. ¿Cuál era la palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes vino a salvar Jesús? ¿A los perdidos, a los pecadores? Díganlo, pecadores. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque Dios no vino a salvar a los escogidos. Dios vino a salvar a los pecadores. Ojo con eso. Muy importante. Y es más, Pablo agrega a Timoteo, le dice, entre los cuales, Pablo, yo soy el primero. O sea, mira lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, mira, yo recibí a Jesús habiendo sido un pecador, el primero de ellos, porque perseguía a la iglesia de Jesucristo. Esa es la palabra fiel. Ese es el sí en Cristo, en que cada uno de nosotros, pecador, el más vil de los pecadores de este mundo, como el más bueno moralmente de este mundo, necesitan una sola cosa, necesitan lo mismo, necesitan arrepentimiento y a Jesús. ¿Ya? A veces pensamos, no, es que en ese pobre hombre sumido en vicios, borracho, que está botado en la calle, él necesita a Jesús. Pero este educado, este hombre de bien, moralmente correcto, de acá, él no necesita a Jesús. No. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. O sea, el estándar de Dios es ahí arriba. Mira los 10 mandamientos. Alguien quiere decir, bueno, ¿cuál es el estándar de Dios? Vamos a los 10 mandamientos. ¿Qué dice el primero? ¿Qué dice el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma. Ya, listo. Sería todo.
Sería todo, ¿no? Porque yo hay momentos que no tengo ese amor. Por Dios. Y listo. Solo el primero. ¿Te fijas? No podemos cumplir el estándar de Dios. Es imposible. Es como si nosotros fuéramos a comprar, entonces llevamos un pedido, no sé, y la cuenta salió 205.000 pesos. Paso mi tarjeta y me dice, usted no tiene saldo suficiente. ¿Le ha pasado eso? ¿O he sido el único que ha pasado eso? Usted no tiene saldo suficiente. Eso mismo es lo que pasa cuando nosotros queremos ir al Señor con nuestras obras. Dios me mira y me dice, no tienes saldo suficiente. Necesitas una cuenta nueva. Necesitas una cuenta que te abra mi Hijo Jesús. Y Él te deposita en esa cuenta todo lo que tú necesitas para entrar acá. ¿Ok? Así es que la palabra fiel y digna de ser recibida por todos es que Jesucristo vino a morir por los pecadores de este mundo. No por los santos ni por los elegidos, escogidos, no, por los pecadores de este mundo. ¿Ok? Y ahora la pelota está en mi cancha. Y yo decido qué hago con ese regalo. ¿Qué escogió Pablo? Seguir a Jesús. Él respondió. ¿Ok? Entonces, qué bendición es esto. Qué bendición tenemos en el Evangelio. Y hay tres cosas que menciona Pablo que tenemos por medio del Evangelio. Y en el verso finalmente 21 y 22 tenemos esas tremendas bendiciones. Mira, dice que primero que nos ungió. Nos ungió. El 21 dice, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Sabe lo que significa ungir? No sé si sabían, pero en el Nuevo Testamento la palabra ungir aparece súper poco. Más de 5 veces en el libro del Nuevo Testamento no aparece. Pero en el Antiguo Testamento aparece mucho. La palabra ungir tiene un origen respecto a lo que hacían los sacerdotes, de que eran personas separadas para ciertas tareas. Entonces, la palabra ungir significa algo así como untar con aceite, como poner aceite, es como separarlo, ¿ok? Entonces, importante porque el aceite representa al Espíritu Santo. Quiere decir que por el Evangelio Dios ha derramado su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. O sea, tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón al creer en Jesús. Y Él te unge. ¿Ya? Te lava, te lavó con el Espíritu Santo y te llena de su Espíritu Santo. ¿Ya? Así que la unción no es, como algunos creen, esa cosa como especial que pone a alguien por ahí arriba, cerca del tercer cielo, cuando algún pastor dice, oh, yo soy el ungido del Señor y camina como a 5 metros del piso arriba. Eso no es la unción de Dios. La unción de Dios es sencilla, es simple y es el Espíritu Santo dándonos el poder para vivir conforme al Señor. Y eso es para todos nosotros, no para exclusividad de uno o que hay uno más ungido que otro. No, el Señor derramó su Espíritu en todos nosotros. Entonces, ¿por qué hay gente que lo disfruta más que otra? Porque ha creído más y ha rendido más que otra su vida. Pero no es que el Señor tenga una diferenciación para nosotros. Todos somos y tenemos el mismo Espíritu Santo. Solo depende qué tan cerca tú estés y qué tan lleno, qué tanto busques, y el Espíritu Santo se va a manifestar. Tenemos la misma cantidad de Espíritu Santo derramada en cada uno de nosotros, ¿se entiende? No hay más derramamiento en una persona, menos derramamiento en otro cristiano. No, todos tenemos la misma porción. ¿Qué marca la diferencia? Si yo me dejo y alimento
el Espíritu y no la carne. Eso marca la diferencia, ¿ok? Entonces nos ungió, segundo nos selló por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa el sello? Antiguamente cuando se enviaba un paquete, el rey ponía un sello. Entonces cuando alguien veía ese sello, veía el paquete y decía, ese sello le pertenece, esta caja le pertenece a tal rey. Y cuando nos dice que el Señor nos selló, quiere decir que tú y yo le pertenecemos a Jesús. Somos de Él. Tenemos su sello, pertenecemos a Jesús. Le pertenecemos a Él, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad de Dios. Y nos dice que, Efesios 1:13 dice que nosotros fuimos sellados después de haber escuchado el mensaje de salvación, después de haber creído en Él, hemos sido sellados con ese Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo y ese sello es la promesa de que somos del Señor y de que recibiremos todo lo que se nos prometió en Cristo Jesús. Tremendo, hermoso. Ahora, finalmente, familia, entonces, recuerden ustedes que el tercer punto era que el ministerio de Pablo es un ministerio que glorifica a Dios y que no se enseñorea de la gente. Mire lo que dice el verso 23. Porque yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. Y el 24, no es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecemos firmes. Miren, familia, el verso 24 nos muestra el corazón de un hombre de Dios y de un ministerio de confianza. Nos dice Pablo, no somos sus dueños. Mira lo que dice Pablo. No somos sus dueños. ¿Ok? Hay iglesias en donde el pastor determina con quién se va a casar una persona. Donde dice, ya, tú te vas a casar con esta hermana porque el Señor me habló y le determina la vida a la gente de la iglesia. O usted no tiene que ir a este lugar. No vaya al estadio porque es pecado, no vaya a la sofo porque es pecado, no vaya a esto. Y controlan a la gente. ¿Sabes qué? Es bueno que tú sepas, el ministerio de Calvary Chapel es un ministerio de libertad completa. En Cristo. Somos libres, ¿sabes? Incluso en Calvary estamos de acuerdo en ciertas bases, en ciertos fundamentos, que es como el piso. Pero en otras cosas cada uno es distinto. Va a haber gente que va a pensar que la vacuna no se la quiere poner. Va a haber gente que va a decir que no, que la vacuna sí te tiene que poner. Está bien. Estoy de acuerdo en que estemos en desacuerdo. En muchas cosas. Cada uno es libre. Yo no marcho por estas marchas que hay como de los evangélicos, porque considero, si alguien quiere marchar, marche. Si no hay problema con eso, ¿entiendes? Las ovejas no son mías, ustedes no son míos. Las ovejas son del Señor. Nadie puede apropiarse de las ovejas. Solo una persona. Solamente las ovejas son de alguien, y ese alguien es Jesús. Ustedes son de Jesús, ¿sí? Son de Él. Entonces, Pablo dice, nosotros no somos sus dueños, nosotros no controlamos su fe, pero sí colaboramos, cooperamos, eso sí, para que ustedes puedan ser más como Jesús, para que ustedes puedan crecer, para que ustedes puedan madurar. Y en eso nosotros cooperamos. ¿Ya? Por eso acá nunca vas a vernos a nosotros decirte, ya, tú llevas un mes en nuestra iglesia, ahora tienes que firmar un libro, o tienes un mes en nuestra iglesia, o 2 meses en nuestra iglesia, o llevas un año en nuestra iglesia, ya, y ahora tienes que ofrendar. Eso nosotros nunca lo vamos a hacer, porque nosotros sabemos que eso es la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a tocar a la persona,
Y cuando el Espíritu Santo toque a la persona y ponga convicción que tiene que ofrendar o ponga convicción en la persona que tiene que servir al Señor, vendrá a nosotros y dirá, ¿sabes qué? Quiero disponerme y quiero servir al Señor. ¿Y nosotros qué diremos? Bienvenido. Y sirve con nosotros. No hay presión. No hay presión aquí. Porque Jesús no lo seguimos presionados. Lo seguimos voluntariamente. ¿Se acuerdan cuando mucha gente dejó a Jesús? Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, se allegó un montón de gente a él. Porque dijeron, hagámosle rey, pues mira, un rey que nos dé pan todos los días. Bacán, pues, ya, sigámoslo. Y un montón de gente siguiéndolo. Pero a medida que iba caminando e iba enseñando, él empezó a enseñar, ¿sabes qué? El pan más importante de comer es el pan espiritual. Y ahí la gente como que lo quedó mirando. No. Y empezó de a poquitito a irse la gente empezó a abandonarlo. Y en esa misma oportunidad lo miraron sus discípulos, miró a sus discípulos le dijeron, Señor, ¿sabes qué? Mira, las personas se están yendo porque se ofendieron con lo que tú les dijiste. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos en esa oportunidad? Le dijo, si ustedes quieren irse, adelante. Vayan. Y Pedro levanta la voz. Y Pedro, alzando la voz, dice, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Si tú tienes lo que nosotros necesitamos. En el fondo, Señor, si nosotros no te seguimos a ti, quedamos desamparados. Dios nunca ha querido que el hombre venga a Él de una manera legalista y obligada. Por eso quiere darnos su amor. Y nos ha dado su amor para que por amor sea tan fuerte ese lazo de amor que nuestra expresión sea la misma de Pedro. Señor, ¿dónde quieres que vaya si yo al final te amo a ti? Yo sé que sin ti no soy nadie. Yo considero que una persona que puede sobrevivir sin Dios no ha entendido el amor de Dios. Yo no puedo sobrevivir sin Dios. No puedo. En la mañana me levanto y digo, Señor, ¿por qué dice la Escritura que las misericordias del Señor se renuevan para nosotros cada mañana? ¿Por qué dice eso? Porque necesitamos de la misericordia de Dios cada mañana. Es una necesidad. En la mañana levanto y digo, Señor, hoy día necesito tu misericordia. Porque si empiezo a vivir conforme a yo quiero nomás, hasta ahí llego. Pero yo necesito tu misericordia hoy, Señor. Así que Pablo es un colaborador y se requiere que los pastores seamos colaboradores. No imponemos cosas. Aconsejamos, guiamos, sí, pero no imponemos nada. ¿Ya? El único Señor a quien debo mi vida es a Jesús. No significa eso que el pastor esté pintado en la iglesia, ¿ya? No significa eso. Yo tengo mis pastores también, a quienes escucho, a quienes voluntariamente sigo, porque considero que Dios habla a sus vidas. Yo todos los meses o cada cierto tiempo nos juntamos con el pastor Raúl de Calvary Chapel Golden Spring. Y escucharlo a él me anima, me alienta. Lo escucho voluntariamente. Si yo quiero me conecto, si no, no. Pero me conecto porque quiero escucharlo. Porque para él me entrega cosas importantes. ¿Me entiende? Entonces, familia, el ministerio de Pablo, y con esto terminamos, finalmente resumimos, es un ministerio digno de confianza por estas tres cosas. Porque fue un ministerio que ha sido impactado por la gracia de Dios, porque ha sido un ministerio que no ha presentado dobleces ni segunda cara, y porque ha sido un ministerio que no se enseñorea de la gente, sino que glorifica a Dios. Y que nuestro ministerio sea como Él. Ojalá sea así. ¿Oramos?